Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver otra vez el tema de triángulos. Ya vimos las propiedades, su clasificación, pero el día de hoy vamos a ver la desigualdad, que es el teorema para construcción, y lo que viene siendo los criterios de congruencia, que son comparación entre dos triángulos. Vamos a recordar nuestros símbolos de desigualdad. En este caso tenemos mayor que y menor que. Recuerden que esto es como una forma de una B y la apertura hace referencia al número mayor y la punta hace referencia al número menor. Si yo quisiera poner un ejemplo, podría poner 5 es menor que 7 y se ve reflejado en que la punta está haciendo referencia al 5, que es el número menor, y la abertura está haciendo referencia al número 7, que es el número mayor. La desigualdad de triángulos hace referencia al teorema para saber si puedo construir o no un triángulo, si las tres medidas de los segmentos hacen posible esto o no. Hágase la referencia a la desigualdad del triángulo, es un teorema de la geometría euclidiana que te permite establecer si las medidas de tres segmentos son adecuadas para formar un triángulo. La teoría dice que la desigualdad del triángulo establece que la suma de las longitudes de dos de sus lados, cualquiera del triángulo, debe ser mayor a la del tercer lado. De tal forma que si A, B y C son las longitudes de los lados del triángulo, entonces deben cumplir las siguientes desigualdades. Si yo sumo A más B, debe ser una cantidad mayor a C. Si yo sumo A más C, me debe dar una cantidad mayor a B. Y si yo sumo B más C, debe ser mayor a A. Debe cumplir estas tres cuestiones, porque si no las cumple, entonces no es posible. Veamos un ejemplo en el que sí se puede construir el triángulo, pero vamos a demostrarlo. El ejemplo dice que se tienen tres segmentos. A mide 101, B mide 201 y C mide 300. Vamos a demostrar si cumplen primero las desigualdades. Mi primera desigualdad me dice que A más B debe ser mayor a C. Si yo sumo mi valor de A, que es 101, más el valor de B, que es 201, me da 302, que es mayor a 300. Por tanto, cumple mi primera desigualdad. La segunda desigualdad me dice que A más C debe ser mayor a B. Si yo sumo A, que es 101, más 300, que es el valor de C, me da 401, que es mayor a 201. Por tanto, cumple la segunda desigualdad. Mi tercera desigualdad me dice que B más C debe ser mayor al valor de A. Si yo sumo B, que es 201, más C, que es 300, me da 501, que esto es mayor que 101. Por tanto, hace posible que se cumpla la tercera desigualdad. Al cumplirse los tres criterios, entonces es posible construir el triángulo con estas medidas. Veamos un ejemplo en el cual no se cumplen las desigualdades. En este caso me dice que A es igual a 100, B es igual a 200 y C es igual a 300. Vamos a demostrar el por qué no es posible esto. Si yo hago la desigualdad de A más B es mayor a C, vamos a demostrarlo. Si A vale 100 y B vale 200, si yo lo sumo me da 300. 300 no es mayor que 300, es igual, por tanto no cumple la primera desigualdad. Si yo tengo A más C es mayor a B, me dice que 100 más 300 es 400, que es mayor a 200. Sí cumple la segunda desigualdad. La tercera desigualdad me dice que al sumar B más C debe ser mayor a A. 200 más 300 me da 500, que es mayor a 100. Sí cumple la tercera desigualdad, pero al no cumplir la primera, entonces no es posible construir un triángulo con los segmentos de estas medidas.
El día miércoles, al final del video, se dejaron dos ejemplos para que ustedes vieran si lo podían realizar o no. Esta es la respuesta. Me dice que un triángulo debe tener las siguientes longitudes: 4, 5 y 6. Sí se puede porque cumple las tres desigualdades, ya que al sumar 4 más 5 me das 9 y es mayor a 6. 4 más 6 es 10, que es mayor a 5, por tanto sí cumple la segunda desigualdad. Y 5 más 6 es 11, que es mayor a 4. Si se dan cuenta, en la cuestión de la comparación, después del símbolo comparativo, aparece 4, 5 y 6, que son las tres medidas de longitud. Entonces, como cumple las tres desigualdades, el primer triángulo sí era posible crearlo. El segundo no era posible, debido a que me decía que 3 más 4 es 7, debería ser mayor a 9, pero como no cumple con ello, entonces no es posible trazar este triángulo. Congruencia de triángulos. En matemáticas, dos figuras de puntos son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño, o también si están relacionados por un movimiento. Si existe una isometría que los relaciona, ya sea una transformación, que es una combinación de traslaciones, rotaciones y reflexiones, es decir, no importa cuál es la posición de la figura, si ambas cumplen con las medidas y el tamaño igual, entonces es posible que sean congruentes. Por así decirlo, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes coincidentes de las figuras congruentes se llaman homólogas. Es decir, si son iguales estas dos, en esos dos lados, estoy diciendo que son dos lados homólogos o correspondientes. El símbolo de congruencia, es decir, de igualdad en cuestión de dos figuras en geometría, hace referencia al símbolo de igual con una olita arriba. Ese se le llama congruencia. Cuando nosotros vemos una pestañita que está al ladito de una letra, se llama apóstrofe y sirve para indicar qué es la propiedad de la figura comparada. El de ángulo ya lo habíamos visto, el del triángulo igual. Recordemos que las mayúsculas me sirven para identificar vértices y las minúsculas me sirven para identificar lados o aristas. En este caso vamos a ver cómo se refleja en un planteamiento. Me dice que A es congruente a A'. ¿Por qué me dice esto? Eso quiere decir que mi primer triángulo, el lado A, es igual o congruente al lado A', es decir, del otro triángulo. Los criterios de congruencia de triángulos nos dicen que no es necesario verificar la congruencia de los 6 pares de elementos, es decir, comparar los 3 pares de lados y los 3 pares de ángulos. Podemos llegar a esta conclusión de que si son iguales o no, son congruentes o no, bajo ciertas condiciones. Podemos verificar la congruencia de 3 pares de elementos. El primer criterio es LLL. Eso quiere decir que los 3 lados de los triángulos vienen siendo iguales. Entonces yo sé que por tanto igual los ángulos van a ser iguales. LAL. Si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido son respectivamente iguales a dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces los dos triángulos son '. Es decir, si yo sé que C es igual a C', B es igual a B' y el ángulo A es igual a ángulo A', pues obviamente yo sé que son dos triángulos iguales. Ya no será necesario medir cuánto mide el valor de B con C. Entonces, con esto yo ya tengo que son iguales los triángulos. El criterio ALA me dice que si dos triángulos tienen dos ángulos de uno respectivamente iguales a dos ángulos del otro y un lado igual, entonces eso quiere decir que son triángulos congruentes. Si yo sé que B es igual a B' y ángulo A es igual al ángulo A' y B
es igual al ángulo B', entonces yo ya no tengo por qué terminar de medir, yo ya sé que son iguales o son congruentes. La actividad para esta sesión, vamos a crear ciertos triángulos, vamos a construirlos. Nuevamente les pongo la guía de cómo construir triángulos a base de compás con ciertos datos. La actividad clave de esta sesión viene siendo la construcción de los siguientes triángulos. Ya les puse las medidas, están por trinas. Tienen que ver si un triángulo se puede construir con las medidas 5, 3 y 2, 4, 4 y 4, 6, 2, 4, 3.5, 4.2 y 4.7, etc. Si es posible que se realicen los triángulos, me vas a poner el por qué, y si no es posible, igual me tienes que argumentar por qué. Y por consiguiente vas a realizar las páginas del libro 266 y 267.